¿Te has sentido culpable por no ayudar a alguien, incluso sabiendo que esa persona solo te usa o te arrastra al pecado? La Biblia no solo nos llama a ser compasivos, también nos enseña a discernir con sabiduría a quién debemos tender la mano. En Proverbios 9, 7, 8 leemos: el que corrige al burlador se gana su afrenta, el que reprende al malvado se acarrea insultos. No reprendas al burlador para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Este versículo revela una verdad profunda. No toda ayuda edifica, y hay momentos en los que el amor verdadero se manifiesta en saber decir no. Hoy exploraremos los 10 tipos de personas a las que, según la palabra de Dios, no deberíamos ayudar. Revelaremos cómo este principio protege tu paz, fortalece tu fe y honra el propósito divino para tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde que somos pequeños, nos enseñan que ayudar a los demás es un valor fundamental. Nos repiten que ser buenos con el prójimo es un acto de amor y que cuanto más demos, más agradamos a Dios. Y en efecto, la compasión es una de las virtudes más exaltadas en las Escrituras. Pero hay una línea delgada, invisible para muchos, entre la compasión genuina y el sacrificio insensato. Una línea que, si no se discierne con sabiduría, puede hacernos caminar por senderos donde la ayuda se convierte en tropiezo y la generosidad en trampa espiritual. Porque no toda ayuda es bendición, y no todas las personas están dispuestas a recibirla con el corazón correcto. En ocasiones, ayudar a quien rechaza la corrección puede ser un acto que, lejos de edificar, alimenta el orgullo, la necedad o incluso el pecado. La Biblia, con su claridad inquebrantable, no nos llama a ser ingenuos. Nos exhorta una y otra vez a caminar con discernimiento, a ejercer el amor acompañado de sabiduría y a comprender que hay momentos donde el silencio es más valioso que la intervención y donde la distancia es más sanadora que la cercanía. En Proverbios 9, 7, 8 leemos con fuerza: el que corrige al burlador se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Esta advertencia no es opcional, es una advertencia directa de Dios a todos los que desean vivir una vida de servicio sincero. El texto deja claro que existe un tipo de persona a la que la corrección le resulta intolerable, no porque no la entienda, sino porque su corazón ha sido tomado por la soberbia. Y es en ese corazón endurecido donde nuestras buenas intenciones pueden perderse, como agua que cae sobre piedra seca. Hay personas que no quieren cambiar, solo buscan confrontar, debatir, desacreditar. Personas que al escuchar un consejo no se detienen a meditarlo, sino que lo transforman en arma para atacar, ridiculizar o desviar la verdad. No son pocos los que, con el disfraz de humildad, esconden un orgullo que los hace inmunes a la corrección. Y la Escritura no nos llama a insistir en vano, nos llama a saber cuándo dar un paso atrás. Jesús mismo, lleno de compasión infinita, también supo retirarse. Cuando los fariseos lo cuestionaban, cuando buscaban atraparlo en sus palabras, él no siempre respondía. En Lucas 23, 9, cuando Herodes le hace preguntas con intención de burlarse, el texto dice claramente: Jesús no le respondió nada. Hay sabiduría en el silencio, hay poder en el discernimiento. Ayudar a una persona que desprecia la corrección divina no es una muestra de paciencia, es una negación de la realidad espiritual. En el fondo, es pretender que nuestra insistencia puede más que la voluntad del hombre. Pero el libre albedrío es un don que Dios no retira, ni siquiera cuando nos duele. Él mismo respeta las decisiones humanas, por más equivocadas que sean. En Apocalipsis 3:20 leemos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no derriba la puerta, Él no obliga, Él espera. Si Dios, que es perfecto, espera una apertura voluntaria, ¿quiénes somos nosotros para forzar lo que el corazón no quiere recibir? Hay quienes llevan años intentando transformar a personas que no desean ser transformadas.
Padres que oran y corrigen una y otra vez a hijos que los desprecian. Esposos que insisten con amor solo para ser heridos. Amigos que tienden la mano solo para verla rechazada o pisoteada. Y cada intento fallido va dejando cicatrices invisibles. Cansancio, desesperanza, sensación de inutilidad. Pero la palabra nos libera de esa carga. Nos dice que no somos responsables del cambio en otros, solo de la fidelidad con la que sembramos. En Mateo 13, Jesús narra la parábola del sembrador. Y en ella, no todos los terrenos producen fruto. Algunos terrenos son pedregosos, otros llenos de espinos. Solo uno es fértil. El sembrador no se culpa por el terreno, solo siembra. El resultado no depende de su insistencia, sino de la disposición del suelo. Y si hay un personaje bíblico que encarna el sufrimiento de ayudar a quienes rechazan la corrección, ese es Jeremías. Llamado el profeta llorón, Jeremías dedicó su vida a advertir al pueblo de Judá sobre su pecado. Día tras día, año tras año, proclamó un mensaje que fue despreciado, burlado y rechazado. En Jeremías 7:27 Dios le dice: les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Qué profundo es este versículo. Jeremías fue llamado a hablar sabiendo que no sería escuchado. No porque él fuera ineficaz, sino porque el pueblo había decidido cerrar sus oídos. Hay momentos en los que Dios mismo confirma que el corazón del otro no quiere cambiar, y nuestro rol entonces ya no es insistir, sino confiar. Dejar en manos del Señor lo que ya no está en las nuestras. El problema es que muchas veces confundimos el amor con el apego, o con la necesidad de sentirnos útiles. Creemos que si soltamos, estamos abandonando, que si dejamos de hablar, somos insensibles. Pero no es así. El amor verdadero respeta los tiempos. El amor sabio sabe esperar el quebrantamiento, porque hasta que no hay quebrantamiento, no hay transformación real. David, el hombre conforme al corazón de Dios, necesitó caer profundamente en el pecado, perder un hijo, ser confrontado por el profeta Natán y escribir el Salmo 51 antes de rendirse verdaderamente. Allí, en el verso 17 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el terreno donde germina la ayuda divina. No en la arrogancia, no en la resistencia, sino en el quebranto. Insistir en corregir al que desprecia la corrección no solo es inútil, puede ser peligroso, porque ese desprecio muchas veces no se queda en rechazo pasivo, se transforma en hostilidad, en acusación, en burla. El enemigo es astuto y usa el corazón altivo para desgastar a los hijos de Dios. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones. Esta palabra no es una casualidad, es una advertencia. Dios nos muestra claramente que no todos están listos para recibir, y que no es nuestra tarea forzarlos, sino reconocer cuándo nuestra voz ya no edifica. Tal vez tú has vivido esto. Tal vez estás en ese punto donde has dado todo: consejos, ayuda, oraciones, advertencias, lágrimas, y todo ha sido recibido con indiferencia o desprecio. Hoy quiero decirte que eso no significa que hayas fallado. Significa que estás frente a alguien que no ha decidido abrir su corazón, y eso no está bajo tu control. El amor no es obsesión, el servicio no es esclavitud, y la compasión no es ceguera. Ayudar sin discernir puede llevarnos a la frustración, al desgaste emocional e incluso al alejamiento de nuestro propósito. Jesús en Mateo 7:6 fue directo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estas no son palabras suaves, son palabras que despiertan, porque hay momentos en los que tu consejo, tu ayuda, tu intercesión incluso, se convierten en perlas lanzadas al lugar incorrecto, y la consecuencia
no es solo la pérdida de la perla, sino el daño que puede venir de quien la pisotea. No todos están listos para recibir lo sagrado. No todos han valorado lo que tú les ofreces desde el corazón. Y eso, aunque duela, no te convierte en un mal cristiano. Te convierte en un hijo obediente que ha entendido que la sabiduría es parte del amor. Ayudar al que desprecia la corrección puede, en muchos casos, postergar el proceso de quebranto que Dios ha preparado. En lugar de permitir que esa persona enfrente las consecuencias de sus decisiones y mire hacia el cielo, tu ayuda puede convertirse en una red que amortigua la caída. Pero hay caídas necesarias. Hay momentos en los que tocar fondo es el único camino para mirar hacia arriba. El hijo pródigo, en Lucas 15, no volvió al padre por una serie de consejos insistentes. Volvió cuando tuvo hambre, cuando deseó comer la comida de los cerdos, cuando enfrentó el vacío. Allí, en ese abismo, recordó la casa de su padre y decidió volver. Nadie lo forzó, nadie fue a buscarlo. La ayuda llegó cuando su corazón estuvo listo. Si hay algo que debemos aprender del corazón de Dios, es que Él nunca actúa desde la desesperación. Él actúa desde la soberanía. Y muchas veces su método de redención es el silencio. Un silencio que no abandona, pero que permite que la consecuencia enseñe, que el vacío hable, que la caída despierte. Y cuando llega ese momento, entonces sí, la ayuda es restauración, es medicina, es bálsamo. Pero antes de eso, solo es un esfuerzo estéril. Hoy es el día de dejar de luchar con tus propias fuerzas. Es el día de soltar con fe, de entender que no todo el que pide está listo, que no todo el que sufre está dispuesto, y que no todo el que escucha lo hace con el corazón. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce los corazones. Y si te ha estado mostrando que tus palabras caen en tierra dura, es porque ha llegado el momento de guardar silencio. No en resignación, sino en obediencia. Porque a veces el mayor acto de amor es esperar. Esperar a que el corazón se ablande. Esperar a que la gracia encuentre terreno fértil. Esperar, no con desesperanza, sino con esperanza activa, sabiendo que lo que tú no puedes cambiar, Dios sí puede. Y cuando llegue ese día, cuando el que hoy desprecia sienta el vacío profundo de su error, tu ayuda será luz, será guía, será respuesta. Pero mientras tanto descansa, no en tus fuerzas, no en tus intentos, descansa en la certeza de que el Dios que siembra también sabe cuándo cosechar. Y Él jamás llega tarde. No toda necesidad es genuina y no todo clamor por ayuda es sincero. La Escritura no solo nos enseña a ser misericordiosos, también nos entrena a discernir. Existen personas que, bajo apariencia de necesidad, esconden un patrón de manipulación espiritual. No buscan restauración, sino justificación. No desean ser transformadas, solo mantener el acceso constante a una ayuda que alimenta su pecado. Y cuando el auxilio que damos refuerza el pecado, dejamos de ser instrumentos de bendición para convertirnos en cómplices de la caída. En Romanos 6:1, el apóstol Pablo plantea una pregunta que desnuda esta realidad. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es contundente y necesaria para nuestra generación. De ninguna manera. La gracia no es una excusa. La ayuda no es un refugio para la desobediencia. Hay quienes utilizan el amor de los demás como escudo para no confrontar su propio pecado. Usan la misericordia como muleta para evitar el arrepentimiento. Y el peligro de asistir a este tipo de personas no está solo en el desgaste emocional o físico que implica, sino en que perpetuamos una dinámica que Dios quiere interrumpir. En 2 Corintios 7:10 leemos que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un dolor que transforma y otro que solo simula. Y si no discernimos cuál es cuál, corremos el riesgo de asistir al impío en su obstinación, pensando que estamos obrando en el espíritu. La Biblia es precisa en distinguir entre quienes caen por debilidad y quienes reinciden por conveniencia. En Judas 1:4 se nos advierte: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta conversión perversa de la gracia no ocurre solo en los púlpitos, ocurre en relaciones cotidianas donde se confunde el perdón con la permisividad y la ayuda con la indulgencia. Dios no nos llama a tolerar el pecado disfrazado de necesidad, nos llama a actuar en justicia y a mantenernos firmes cuando la compasión se transforma en una cadena. Un corazón endurecido puede disfrazarse de víctima, puede rogar por ayuda con palabras de quebranto, pero sin intención de cambiar. Puede repetir versículos, citar promesas, levantar las manos y aún así vivir conforme a la carne. No es el llanto lo que determina la sinceridad, es el fruto. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Y no dijo por sus palabras, ni por sus promesas, ni por sus oraciones. Dijo frutos. El árbol puede parecer saludable por fuera, pero solo el fruto revela su verdadera condición. De nada sirve ofrecer apoyo continuo a quien no quiere rendirse ante Dios, sino proteger su hábito de pecado con palabras piadosas. La ayuda en tales casos se transforma en obstáculo. El corazón humano puede ser profundamente astuto cuando quiere justificarse. En Jeremías 17:9, la Escritura nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta perversión no se refiere necesariamente al mal evidente, sino a la distorsión interior que nos lleva a crear estructuras mentales para evitar la confrontación divina. Cuando ayudamos a una persona que manipula constantemente, creyendo que está en proceso de restauración, cuando en realidad no hay transformación, no estamos obedeciendo a Dios, estamos contradiciendo su justicia. Porque su justicia no apoya el engaño, ni sostiene al que abusa de la verdad. En 2 Tesalonicenses 3:10 encontramos una regla que parece dura a primera vista, pero que encierra una sabiduría poderosa para este tema. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este mandato no habla únicamente del trabajo físico, sino de la disposición interna a responsabilizarse de sus actos. Ayudar al que no quiere actuar, al que solo desea recibir sin cambiar, al que busca misericordia pero no renuncia al pecado, es alimentar una estructura que Dios quiere desmantelar. Cuando la ayuda que brindamos impide que una persona enfrente las consecuencias necesarias para su cambio, interferimos en el trato que Dios está estableciendo. La vida cristiana no es solo un llamado a consolar, también es un llamado a confrontar. En Gálatas 6:1-2 leemos: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esta restauración está condicionada a un corazón que ha sido sorprendido, no a uno que planea su reincidencia. Restaurar implica caminar con el que reconoce su caída, no sostener al que se aferra a ella. Dios no nos manda a salvar a quien no quiere ser salvo, ni a liberar a quien se niega a dejar sus cadenas. Muchos confunden la persistencia del pecado con una debilidad incurable, pero la palabra revela otra cosa. En Hebreos 10:26 se nos dice con claridad: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí se presenta un límite espiritual. El conocimiento de la verdad no es solo información, es un llamado a la acción. Rechazarlo deliberadamente coloca a la persona fuera del alcance del sacrificio redentor hasta que haya verdadero arrepentimiento. Por tanto, asistir continuamente a quien ha cruzado esa línea no es una obra de caridad, es una forma de validación que Dios no respalda. No se puede edificar una vida nueva sobre un terreno de manipulación. No se puede plantar la semilla de la restauración sobre un suelo que ha sido deliberadamente endurecido por la mentira. Dios obra sobre corazones dispuestos, sobre mentes que han sido tocadas por la convicción. En Tito 1:16 leemos: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Esta incongruencia es la que muchas veces se esconde detrás de peticiones constantes de ayuda que solo perpetúan ciclos destructivos. Se habla de fe, se proclama una necesidad, pero no hay voluntad de cambiar, solo de mantenerse asistido por quienes, con buenas intenciones, terminan atrapados en una red que no proviene del cielo. La manipulación espiritual es uno de los instrumentos más peligrosos que el enemigo puede usar dentro del cuerpo de Cristo. Se disfraza de necesidad, de fragilidad, de lucha constante. Pero su objetivo es mantener el pecado vivo, protegido, justificado. Ayudar en ese contexto es avalar la desobediencia. En Isaías 1, 15, 17, Dios expresa su rechazo hacia las manos que se levantan en oración, mientras la maldad continúa en la práctica. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esta es la secuencia divina. Primero se abandona el mal, luego se recibe la respuesta. No se puede tratar con ligereza lo que Dios trata con seriedad. No se puede cubrir con ayuda lo que Dios quiere exponer. El Espíritu Santo no nos guía a sostener el pecado de otros, sino a reprenderlo con mansedumbre cuando el corazón está abierto y a retirarnos con firmeza cuando está cerrado. Jesús enseñó con autoridad, pero también se apartó de quienes buscaban solo beneficios temporales. En Juan 6, después de multiplicar los panes, muchos lo seguían por interés. Pero cuando confrontó sus intenciones y habló de comer su carne y beber su sangre, se retiraron. No quiso retenerlos, no les ofreció más pan, les mostró la verdad y permitió que se fueran. Este acto, lejos de ser insensible, fue profundamente espiritual. La verdad no se acomoda al deseo de los manipuladores. La ayuda que agrada a Dios es la que acompaña al quebrantado, no la que refuerza al obstinado. En 1 Juan 3, 7, 8 se nos exhorta: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay lugar para confusión. Practicar el pecado es vivir en él, protegerlo, justificarlo, normalizarlo. Y quien ayuda a ese tipo de práctica se convierte en colaborador de una obra que Dios no bendice. El tiempo ha llegado para que la iglesia y cada creyente comience a discernir con profundidad. No todo el que pide está listo para recibir. No todo el que se acerca lo hace con pureza de intención. Y no todo el que menciona a Dios lo honra con sus acciones. La ayuda debe ser guiada por el Espíritu, no por la emoción. Debe estar filtrada por la palabra, no por el impulso. Porque la misericordia verdadera no tolera el pecado, lo confronta. No lo sostiene, lo denuncia. No lo justifica, lo expone para que sea sanado. En esta etapa de la historia, donde la verdad es relativizada y la compasión se confunde con permisividad, es urgente volver a la claridad de las Escrituras. Dios no es cómplice del pecado. No bendice lo que se perpetúa fuera de su voluntad. Y nosotros, como sus hijos, no podemos prestar nuestras manos para sostener lo que Él está llamando a derribar. Ayudar al que manipula la ayuda para seguir pecando no es un acto de fe, es un error de discernimiento. Y la corrección comienza por nosotros. En todo momento, el llamado es claro. La ayuda que agrada a Dios es la que nace del Espíritu y se dirige al corazón dispuesto. Allí, y solo allí, el apoyo se convierte en medicina. Todo lo demás es una distorsión que, aunque parezca noble, termina alejando más que acercando. El amor bíblico no protege el pecado, lo enfrenta con verdad y espera el fruto digno de arrepentimiento. Solo entonces la ayuda se transforma en redención. La insistencia no siempre es señal de fidelidad. En muchos casos puede ser reflejo de una esperanza mal enfocada, de un deseo de redención que ya no tiene lugar en el terreno de la voluntad humana. Porque por más que alguien haya recibido oportunidades, palabra, consejo, amor y dirección, existe una línea espiritual en la que ya no hay disposición para el cambio. La Biblia nos muestra que hay momentos donde Dios mismo decide retirarse, no por falta de amor,
sino por respeto al libre albedrío y al endurecimiento voluntario del corazón humano. Ayudar a quien ha rechazado repetidamente la voz de Dios no solo es improductivo, también puede llegar a ser desobediencia. Hay un punto en el que continuar ofreciendo gracia a quien no la valora es actuar fuera del tiempo de Dios. El rechazo persistente a la verdad no es una lucha de fe, es rebeldía espiritual. En Proverbios 29:1 leemos con severidad: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta advertencia revela que llega un momento en el que la corrección pierde efecto, no porque la verdad haya cambiado, sino porque el corazón del hombre se ha cerrado completamente. No es lo mismo tropezar que resistirse deliberadamente a la voz de Dios. No es igual caer por debilidad que construir muros contra la exhortación divina. Y cuando esa resistencia se establece, el acompañamiento deja de ser una forma de restauración y se convierte en un estorbo al proceso que Dios está permitiendo. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos con una indicación que desarma todo argumento humanista. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta orden no es opcional, ni está sujeta a sentimentalismos. Jesús reconoce que habrá lugares, personas, ambientes donde el mensaje será rechazado, y la actitud correcta ante esa negativa no es insistir, sino retirarse con paz. Sacudir el polvo no es un acto de desprecio, es un acto de obediencia. Significa no cargar con la responsabilidad de quien ha decidido ignorar la verdad y confiar en que solo Dios puede tocar lo que ya ha sido endurecido. El Antiguo Testamento está lleno de episodios en los que el pueblo de Israel, a pesar de ver milagros, recibir advertencias y experimentar la gracia, eligió el camino de la rebeldía. En Isaías 1, 2, 3, Dios mismo expresa su dolor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estas palabras no son poéticas, son un lamento divino. Muestran cómo Dios invirtió amor, paciencia y dirección en un pueblo que decidió no escuchar. Y después de esa reiterada resistencia, llegó el juicio, no como castigo impulsivo, sino como resultado inevitable de una negativa sostenida. Cuando Dios permite que una persona enfrente las consecuencias de sus decisiones, nuestra tarea no es interferir, sino reconocer que ese es el trato que Él ha establecido para provocar un arrepentimiento que solo puede nacer desde el quebranto. En Romanos 1, el apóstol Pablo explica una de las dinámicas más fuertes del juicio divino, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. La expresión los entregó implica que Dios, después de múltiples llamados, apartó su mano y permitió que sus decisiones los llevaran a experimentar el vacío y la corrupción como medio de confrontación. Ayudar a alguien que está en ese proceso es contradecir la pedagogía divina. Es ofrecer consuelo donde debe haber convicción. Es suavizar el golpe que debe quebrantar. En Hebreos 3:15 leemos: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta exhortación no se hace a personas que desconocen la verdad, sino a quienes ya han sido expuestas a ella. El peligro de endurecer el corazón no es exclusivo de los paganos, también amenaza a quienes han sido parte del pueblo de Dios. El rechazo no siempre es inmediato, muchas veces es gradual, lento, casi imperceptible. Pero llega el día en que ya no hay sensibilidad, en que las palabras no penetran, en que la conciencia ya no se activa, y es entonces cuando la ayuda se convierte en interferencia. El libro de Oseas ilustra una relación entre Dios e Israel marcada por la traición persistente. Dios habla a través del profeta con palabras de amor, juicio, promesa y advertencia. En Oseas 4:17 se lee una frase que marca un antes y un después. Efraín está entregado a los ídolos, déjalo. Esta instrucción no es una renuncia divina a su pueblo, sino una señal de que el tiempo de intervención humana ha terminado y que solo un trato directo de Dios puede provocar el arrepentimiento. Déjalo es una palabra espiritual que muchos necesitan aprender, no por falta de amor,
sino por respeto al proceso que Dios ha determinado. No todas las batallas deben ser luchadas por nosotros. Algunas deben ser entregadas completamente al cielo. En Lucas 13, Jesús relata una parábola que describe la paciencia divina y el límite de su intervención. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y por 3 años buscó fruto en ella sin hallarlo. Entonces dijo al viñador: «Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». El viñador respondió: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone». Aquí vemos un último intento, una gracia extendida, pero también un límite claro. Si no da fruto, será cortada. Esta ilustración revela que hay oportunidades que se acaban, no porque Dios sea impaciente, sino porque la falta de respuesta tiene consecuencias. Seguir ayudando a quien ha sido advertido, exhortado y bendecido sin responder, es sostener una higuera estéril a costa de todo el terreno que ocupa. No es nuestra tarea sostener relaciones, acompañamientos o ayudas que ya han perdido propósito espiritual. Pablo, en 1 Timoteo 1:20, menciona a Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Este acto no es crueldad, es corrección. Implica dejar a estas personas en manos del juicio y la confrontación, ya que sus corazones no respondieron a la instrucción. Pablo no los maldijo, no los persiguió, no insistió. Reconoció que ya no había lugar para el acompañamiento y que solo un trato más profundo podía generar arrepentimiento. Hay momentos donde soltar es obedecer. El amor no siempre se manifiesta en presencia constante. A veces, el verdadero amor se expresa en saber cuándo dejar de hablar, cuándo dejar de insistir, cuándo retirarse con paz y dejar que Dios continúe solo. En Ezequiel 3:27, Dios le dice al profeta: «Mas cuando yo te hablare, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son». Este versículo revela que no se trata de insistencia humana, sino de obediencia profética. El profeta no habla cuando quiere, ni se impone sobre los rebeldes. Habla cuando Dios lo manda y deja de hablar cuando no hay quien escuche. La rebeldía reiterada no debe ser acompañada con asistencia continua. Debe ser enfrentada con un respeto absoluto al juicio de Dios. En Apocalipsis 2, Jesús envía cartas a las iglesias y a la de Tiatira le dice: «Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse». La frase «le he dado tiempo» revela una gracia previa, pero la segunda parte expone una decisión. Cuando una persona, después de recibir dirección, corrección y tiempo, aún decide no cambiar, la intervención humana ya no tiene poder. No se trata de una nueva oportunidad, se trata de dejar que la convicción provenga de lo alto. En muchos casos, las personas que han rechazado múltiples oportunidades se vuelven expertas en pedir nuevas, no porque quieran cambiar, sino porque han aprendido que siempre habrá alguien dispuesto a darles una más. Pero ese ciclo no es gracia, es repetición sin transformación, es rueda sin destino. Y la ayuda que se presta en ese contexto no proviene del cielo, proviene del temor humano de parecer insensible. Dios no nos llamó a sostener a los rebeldes, nos llamó a proclamar su verdad y a discernir el terreno donde esa verdad debe ser sembrada. Cuando Jesús se presentó ante su pueblo en Nazaret, le rechazaron. Se admiraban de sus palabras, pero lo desestimaron por conocer su origen. En Marcos 6:6 se dice que Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús no se quedó insistiendo, se fue a otro lugar. Entendió que el rechazo no era ignorancia, era incredulidad. Y frente a la incredulidad reiterada, la respuesta no es intensificar la ayuda, sino moverse conforme al Espíritu. Hay otras aldeas, otros corazones, otros terrenos. Y cuando uno se cierra, el reino no se detiene. La ayuda no puede ser dirigida por el miedo, por la necesidad de aprobación, ni por la culpa. Debe ser guiada por la convicción bíblica. En Eclesiastés 3:7 se afirma que hay tiempo de callar y tiempo de hablar.
Hay tiempo de insistir y tiempo de detenerse. Hay tiempo de interceder y tiempo de dejar que el trato sea entre Dios y el corazón. El discernimiento es el mayor acto de fidelidad que podemos ejercer cuando las puertas se cierran. Y reconocer que una persona ha cruzado la línea del rechazo persistente no es juicio, es obediencia, es rendición espiritual ante la soberanía de Dios. El mensaje permanece, la verdad no cambia, pero no todos los corazones están dispuestos a recibir. Y cuando eso ocurre, cuando la resistencia se establece como norma, ayudar ya no es virtud, es error, es desvío, y el Espíritu Santo no respalda el esfuerzo humano que contradice el orden divino. Solo el quebrantamiento puede abrir lo que la palabra no ha logrado. Solo el silencio puede provocar reflexión cuando la voz ya no conmueve. Y solo Dios puede hacer lo que nosotros ya no podemos. No siempre se trata de seguir. A veces se trata de detenerse y confiar. El hambre de ayuda no siempre nace de una necesidad real. En muchos casos es solo la máscara de una ambición egoísta, una búsqueda sistemática de beneficios que no está dispuesta a ceder ni un centímetro al proceso de transformación. Y cuando esa actitud se disfraza de necesidad, el alma generosa corre el riesgo de convertirse en sustento de una vida sin fruto. Porque ayudar a quien solo quiere recibir, sin dar pasos hacia el cambio, es como regar una tierra que nunca ha sido arada. Todo se pierde en la superficie, nada penetra, nada florece. La Biblia, lejos de romantizar la asistencia ciega, nos llama a observar el corazón de quien pide. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo pronuncia una verdad que confronta a todos los que creen que dar es siempre correcto. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta declaración no habla solo del esfuerzo físico, expone una postura interior. El que no quiere avanzar, el que no quiere construir, el que solo estira la mano sin poner el corazón, no debe esperar que el reino respalde esa dinámica, porque el reino no recompensa la comodidad disfrazada de necesidad, recompensa la disposición sincera de caminar en dirección a la verdad. Hay quienes viven pidiendo misericordia, pero desprecian la disciplina, demandan compasión, pero evaden el compromiso, y cada vez que reciben, se alejan un poco más de la realidad de su propio estado. La ayuda, mal dirigida, no los libera, los acomoda, les da una estructura donde el cambio no es necesario, porque siempre hay alguien dispuesto a dar sin esperar transformación. Pero Dios nunca ayudó sin propósito. Cada acto de provisión en las Escrituras está ligado a un llamado, cada milagro a una respuesta, cada muestra de compasión a una exhortación. Cuando Jesús sanaba, también decía: vete y no peques más, porque la gracia no es comodidad, es impulso, es redirección, es puerta hacia una vida nueva. El problema de asistir a quien solo busca beneficio personal no es solo de desperdicio, es de alineación espiritual. Dios no bendice lo que refuerza el egoísmo, no respalda el dar que alimenta el orgullo. En Proverbios 21, 25 o 26 se describe así al perezoso: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Codicia todo el día, pero el justo da y no retiene. Aquí se dibujan dos caminos: el que desea y no hace, y el que da desde la justicia. El primero vive en demanda, el segundo en propósito. Y no es nuestra tarea nutrir al que no quiere moverse, sino al que, aún con debilidad, camina en dirección al diseño de Dios. En todo el relato bíblico hay una constante: Dios se mueve donde hay fe activa, no donde hay manos vacías solamente. La viuda de Sarepta tuvo que hornear un pan con lo último que le quedaba. El siervo del centurión fue sanado por la fe de su amo. La mujer del flujo de sangre tocó el manto. El paralítico fue levantado cuando otros lo bajaron desde el techo. Nadie recibió permaneciendo en la pasividad cómoda. Todos, de una u otra forma, se movieron, buscando, exponiéndose, cediendo algo. Dios honra el paso, no el anclaje.
La ayuda que viene del cielo nunca patrocina la inacción. La confronta, la sacude, la llama a salir del pozo. No es amor sostener indefinidamente a quien no muestra señales de querer transformar su realidad. Es debilidad espiritual disfrazada de compasión. En muchas ocasiones, las personas que insisten en pedir sin intención de cambiar no son víctimas. Son administradores de su propio sistema de dependencia. Aprendieron que pueden recibir sin rendir cuentas, que pueden usar el lenguaje de necesidad para mantener atados a quienes no han entendido que el dar sin propósito es desobediencia. Pero Dios no se mueve por chantajes emocionales, se mueve por verdad, por disposición, por frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8 Juan el Bautista lo expresó así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dijo declaraciones ni promesas, dijo frutos, porque el reino no se edifica sobre palabras, sino sobre transformación. Cuando alguien busca ayuda sin mostrar frutos, no está caminando hacia la luz. Está buscando sombra, y la sombra no es el lugar donde ocurre la redención. Es el refugio de quienes no quieren exponerse. Es ahí donde el dador debe detenerse, evaluar, discernir. Porque si lo que entregas solo mantiene a la persona en el mismo lugar, entonces no estás ayudando. Estás reteniendo, no estás liberando. Estás empujando hacia una dependencia tóxica, donde tu entrega se vuelve más importante que el cambio de vida. Pero Dios no llama a nadie a ocupar el lugar que solo Él debe ocupar. Cuando tu ayuda sustituye al trato de Dios, estás fuera de posición espiritual. En Deuteronomio 15, Dios establece principios sobre cómo tratar al necesitado, pero también introduce sabiduría en el manejo del corazón. En el versículo 9 se nos advierte: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, y no des de mala gana, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en toda tu obra. El acto de dar debe estar limpio de obligación emocional, pero también debe estar libre de manipulación. Si el corazón percibe que se da por presión, por miedo, por costumbre y no por obediencia, entonces el acto deja de ser espiritual y se convierte en humano. Y lo humano, sin dirección divina, se desgasta, se contamina y se desordena. El deseo de recibir sin cambiar es contrario a todo principio del reino. La ayuda divina siempre tiene como fin la restauración del diseño original. En Zacarías 1:3, Dios establece un principio eterno. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. No hay retorno sin decisión, no hay ayuda sin dirección. El orden de esta promesa es inalterable. No es Dios quien primero actúa en el vacío, es el hombre quien debe volverse. El beneficio no es automático, es respuesta. Cuando alguien no quiere volverse a Dios, pero insiste en recibir constantemente de parte nuestra, está buscando la bendición sin la conversión. Y ese modelo no tiene respaldo espiritual. La gracia no es un recurso que se reparte sin discernimiento. La gracia tiene una dirección. Apunta al quebrantamiento. La ayuda que no exige cambio, que no llama al orden, que no impulsa al arrepentimiento, no es ayuda. Es mantenimiento. Es prolongación de una vida sin dirección. Y cuando el reino nos llama a edificar, no nos llama a sostener estructuras defectuosas, nos llama a levantar casas sobre la roca. Jesús, en Mateo 7:24-27, habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es la obediencia, no la necesidad, no la insistencia, es la práctica de la palabra. Si lo que alguien construye está sobre arena y no quiere mover sus cimientos, ayudarle es contribuir a una ruina anunciada. El pueblo de Israel, en múltiples etapas de su historia, buscó ayuda de parte de Dios sin cambiar su corazón. En Isaías 29:13, el Señor declara: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta distancia entre palabra y acción es el terreno donde muchos se ubican para pedir, pero no para rendirse. Hablan de necesidad, se postran, repiten versículos, pero no están cerca. Están lejos
y no por falta de información, sino por decisión. El corazón está donde se toman las decisiones reales. Cuando el corazón no quiere avanzar, todo lo que se hace externamente es apariencia. El profeta Amós también se pronunció con dureza sobre aquellos que buscaban formas externas de adoración sin justicia interior. En Amós 5, 21, 24, Dios expresa rechazo hacia los sacrificios vacíos y llama al pueblo a dejar de pretender. Antes corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, no quiero más actos vacíos. Quiero cambio real. No quiero más apariencia de necesidad. Quiero justicia en el corazón. Este es el filtro con el que debemos ver cada petición que llega a nuestras manos. ¿Fluye la justicia? ¿Se está produciendo transformación? ¿Hay una corriente viva de intención genuina o solo un acto repetido de dependencia? Hay una falsa imagen del buen samaritano que ha sido malinterpretada. En Lucas 10, el samaritano auxilia al hombre herido, pero no lo deja en la calle ni se convierte en su acompañante permanente. Lo lleva a una posada, paga por su cuidado y sigue su camino. Delegó el cuidado en alguien más y no comprometió su propósito por una necesidad puntual. Este detalle, muchas veces ignorado, es clave. Ayudar no es entregar tu vida entera a sostener a alguien que no quiere caminar. Es intervenir con sabiduría, acompañar por un tiempo y luego soltar para que el otro decida si quiere levantarse y andar. Jesús dijo al paralítico en Juan 5:8, levántate, toma tu lecho y anda. No dijo, te cargaré para siempre. Dijo, levántate, porque la ayuda genuina apunta al movimiento, no al estancamiento. Cuando una persona solo busca beneficio personal sin transformación, está negándose a participar del diseño de Dios para su vida. El acto de pedir sin intención de cambiar es una forma de orgullo. Es decir, quiero que me des, pero no quiero que me confrontes. Es querer la mano de Dios sin su rostro. Es buscar los recursos del cielo sin el gobierno del cielo. Y esa contradicción jamás será bendecida. La ayuda que proviene de nosotros no puede sustituir la rendición que debe nacer en el otro. No puede reemplazar el proceso que solo el Espíritu Santo puede iniciar. Solo el quebrantamiento genera regeneración. Solo el reconocimiento de necesidad interna trae transformación verdadera. El discernimiento no es crueldad, es obediencia. Discernir cuando alguien está solo absorbiendo y no avanzando es una responsabilidad espiritual. Es reconocer que dar sin dirección es vaciarse en vano. Es asumir que la generosidad fuera de tiempo o fuera de propósito puede convertirse en tropiezo tanto para el que la ofrece como para el que la recibe. El reino no se edifica sobre relaciones desequilibradas. Se edifica sobre verdad, entrega mutua y frutos visibles. Todo lo demás es un ciclo que se repite, pero no produce. Y donde no hay fruto, Dios corta, no por enojo, sino por justicia. Porque donde no hay fruto, hay desperdicio. Y el reino no desperdicia. Si alguien no está dispuesto a moverse, no está listo para ser ayudado. Si alguien no quiere cambiar, no puede ser edificado. Y si alguien solo busca recibir, pero no quiere rendirse, lo que necesita no es asistencia. Lo que necesita es convicción. La ayuda verdadera solo transforma cuando encuentra un corazón que quiere ser cambiado. Todo lo demás es solo alivio momentáneo. Y Dios no nos llamó a aliviar temporalmente. Nos llamó a transformar eternamente. Existen personas cuya presencia no solo impide el crecimiento espiritual, sino que lo contamina. Su influencia va más allá de la necesidad, es destructiva. No buscan consuelo ni corrección, sino espacio para sembrar división, juicio, chisme y rebelión. Personas cuya intención nunca fue edificarse, sino arrastrar a otros a su misma condición de caos interior. Y cuando la ayuda se extiende a estos corazones sin discernimiento, lo que era un acto de bondad puede convertirse en una puerta abierta al desorden. La Escritura no permanece en silencio frente a este tipo de realidad espiritual. En Tito 3:10, Pablo instruye con precisión: al que cause divisiones,
después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice que se le sostenga. No dice que se le abrace indefinidamente. Dice, deséchalo. Porque llega un punto donde la corrección ya no transforma, sino que se convierte en oportunidad para nuevas intrigas. Este mandato no es un acto de rechazo humano, sino una defensa del orden espiritual. Quien divide no solo hiere relaciones humanas, hiere la unidad que el Espíritu busca establecer. Dios es un Dios de paz, de edificación mutua, de cuerpo. Y el que deliberadamente destruye ese cuerpo a través de sus palabras, actitudes o intenciones, se convierte en instrumento de confusión, aunque use un lenguaje aparentemente espiritual. No todo el que habla en nombre de Dios está alineado con su propósito. No todo el que cita Escritura vive bajo el gobierno del Espíritu. En Romanos 16:17 se nos advierte con claridad: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No dice que los sostengamos, no dice que los ayudemos más, dice que nos apartemos, porque en ciertos casos el apartarse no es indiferencia, es obediencia. La división no siempre grita, muchas veces susurra, se disfraza de preocupación, de discernimiento, de celo aparente. Pero detrás de esas palabras se oculta un espíritu contrario al del reino. Un espíritu que no busca edificar, sino destruir desde adentro. Jesús mismo enfrentó estos comportamientos con firmeza. A los fariseos que pretendían corregir desde una postura arrogante y sin misericordia, los confrontó abiertamente. En Mateo 23, pronunció juicio sobre ellos por ser guías ciegos, por aparentar piedad mientras bloqueaban la entrada al reino. Porque quien siembra división se resiste a la obra del Espíritu, y quien extiende ayuda a este tipo de corazón sin discernimiento está alimentando una raíz que contamina. La ayuda no debe extenderse a quien insiste en usarla para sostener su actitud destructiva. Dios no nos llama a patrocinar el desorden. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y si hay alguien que constantemente genera lo contrario, no está bajo el mismo espíritu. Asistirlo sin dirección espiritual no solo es inútil, es peligroso, porque el que divide rara vez cambia por recibir más, solo cambia por ser confrontado por la verdad. Y si después de la corrección permanece igual, es tiempo de dejar de ofrecer palabras, apoyo o presencia, no como castigo, sino como declaración espiritual de que no seremos cómplices del desorden. La comunidad de fe no crece en medio de alianzas tóxicas. La obra de Dios no avanza donde el veneno se tolera. En ocasiones, el acto más amoroso que se puede hacer por alguien así es apartarse, porque ese vacío puede confrontar más que 1000 palabras. Esa distancia puede convertirse en el eco que el Espíritu use para producir convicción. Pero mientras haya alguien que ayude sin discernir, que dé sin mirar el fruto, que acompañe por temor a parecer duro, el ciclo continuará y el cuerpo seguirá expuesto. Ayudar al que divide no es caridad, es ignorancia espiritual. Y Dios no bendice lo que interrumpe su orden. Recibir es un privilegio, pero también una responsabilidad. En el reino de Dios, los dones, la instrucción, las oportunidades y la gracia no se entregan al azar. Cada muestra de favor divino es también una demanda de fidelidad. Y cuando alguien ha sido bendecido con dirección, consejo, corrección, incluso intervención sobrenatural, pero persiste en vivir de espaldas a esa verdad, está rechazando activamente la voluntad de Dios. Ayudar a ese tipo de persona, lejos de ser un acto piadoso, puede transformarse en una validación silenciosa del abuso espiritual. Jesús lo dejó claro en Lucas 12:48. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El problema no está en la caída ocasional, sino en la actitud reincidente del que ya conoce la verdad. Aquel que, habiendo visto la luz, decide volver una y otra vez a las tinieblas, no lo hace por ignorancia, sino por rebeldía.
Y cuando ese corazón endurecido sigue recibiendo ayuda incondicional, la gracia comienza a percibirse como derecho y el favor como rutina. Entonces el respeto por lo sagrado se diluye, la conciencia se adormece. La ayuda deja de ser puente hacia el arrepentimiento y se convierte en plataforma para continuar en la misma dirección equivocada. Y el que extiende la mano sin discernir este patrón está colaborando sin querer con una dinámica que Dios ya ha desaprobado. En Hebreos 10:26, la Escritura declara con sobriedad: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este no es un mensaje de condenación, es una advertencia seria. El conocimiento de la verdad implica responsabilidad. La exposición a la palabra no deja espacio para la excusa. Y cuando el pecado se convierte en hábito, en plena conciencia de su gravedad, la respuesta del cielo cambia. Ya no hay lugar para la tolerancia, hay juicio, y en ese escenario, seguir ayudando al transgresor no es misericordia, es desobediencia. El ejemplo de Saúl, primer rey de Israel, es una muestra clara de esta realidad. Fue ungido, instruido, respaldado por el profeta Samuel y dotado de autoridad espiritual. Sin embargo, su corazón se inclinó a la autosuficiencia, a la manipulación de lo sagrado, a la desobediencia persistente. Después de reiteradas oportunidades, llegó la sentencia. En 1 Samuel 15:26, Samuel le dice con firmeza: porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová también te ha desechado. El rechazo divino no fue impulsivo, fue el resultado de múltiples advertencias ignoradas. Y a partir de ese momento, seguir cubriendo a Saúl habría sido contradecir al mismo Dios. Hay momentos donde Dios se retira, y todo intento humano de ayudar solo atrasa el trato divino. La gravedad del abuso espiritual se incrementa cuando quien ha recibido mucho sigue manipulando ese capital espiritual como si nada hubiese ocurrido. Hablan de fe, pero sus hechos niegan el carácter de Dios. Hablan de llamado, pero viven en desobediencia. Hablan de restauración, pero no muestran fruto. En Tito 1:16 se describe a este tipo de persona con claridad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No se puede ayudar a quien insiste en usar la palabra como cobertura para una vida sin transformación. No se puede sostener al que ha hecho de la gracia un recurso para seguir pecando. La ayuda, cuando es verdaderamente guiada por el Espíritu, siempre se alinea con la santidad. Dios no nos llama a reforzar la autosuficiencia espiritual de aquellos que despreciaron su voz. Él no ignora la rebeldía voluntaria y tampoco la apoya. Nuestro llamado no es insistir en sostener lo que ya ha sido entregado al juicio divino, sino retirarnos a tiempo, en obediencia y temor santo. Porque lo que ha sido rechazado por Dios no puede ser sostenido por el hombre sin consecuencias. Y esas consecuencias alcanzan no solo a quien persiste en el error, sino también a quienes, por temor o compasión mal dirigida, deciden permanecer donde ya no hay dirección del cielo. Discernir a quién ayudar no es un acto de juicio, es un acto de obediencia. No se trata de endurecer el corazón, sino de afinar el oído espiritual. La ayuda genuina no nace del impulso emocional, sino de una conexión profunda con la voluntad de Dios. Porque cuando extendemos la mano sin dirección, podemos terminar construyendo lo que el cielo ya ha decidido derribar. En este llamado, más que sensibilidad humana, necesitamos alineación divina. No todo el que clama está listo para recibir, y no todo el que sufre necesita intervención inmediata. A veces, lo que parece una necesidad urgente es en realidad un proceso sagrado que no debe ser interrumpido. La compasión madura no actúa desde el impulso, sino desde la revelación. La sabiduría no nos aleja del amor, nos conecta con su esencia más profunda. Y esa esencia no busca solo aliviar, busca transformar. Ayudar correctamente no es dar más, es dar en el momento justo, en el lugar correcto, bajo la instrucción precisa. El verdadero amor sabe decir sí cuando es tiempo de levantar, y también sabe decir no cuando es tiempo de dejar que Dios complete su obra sin interferencias. Hay un nivel de fe que se manifiesta no en hacer más, sino en saber cuándo detenerse.
Creer que Dios puede hacer lo que nosotros ya no debemos intentar. Soltar no es renunciar, es confiar. Retirarse no es abandonar, es honrar el ritmo del cielo. Porque quien ha sido guiado por el Espíritu entiende que su ayuda no es la fuente, solo un canal. Y si ese canal comienza a desviar el cauce, entonces es tiempo de cerrarlo, para que el agua vuelva a correr hacia donde debe fluir. Hoy más que nunca, necesitamos cristianos con amor encendido y discernimiento despierto, que ayuden cuando el cielo lo ordena y que se detengan cuando Dios guarda silencio. Porque la verdadera ayuda no sostiene el pecado, no perpetúa el engaño, no alimenta la comodidad. La verdadera ayuda abre espacio para la redención.